Gloria a nuestro Señor. Reconocemos el señorío del Padre, el señorío de Jesús, el señorío del Espíritu Santo. Amén. Reconocemos el señorío de nuestro Dios. Familia, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Gloria al Rey. Oramos, familia. Padre, en el nombre de Cristo, henos aquí, Padre, dispuestos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, delante de ti, en el nombre de nuestro amado Jesús, preparados, dispuestos para escuchar la instrucción, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender de ella, Señor, para llenarnos más de conocimiento, Señor. Que tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros. Su presencia, su presencia. Una cosa es hablar de la omnipresencia y otra cosa es hablar de la presencia. Amén. Omnipresencia y presencia. La presencia habla de la omnipresencia de nuestro Dios. Es uno de los atributos del Dios que nosotros tenemos, del Dios que seguimos, al cual servimos. Su omnipresencia, o sea, Él está en todas partes. Él habita en todas partes. Amén. Pero que Él esté en todas partes, que Él esté en el lugar en que usted, si yo estoy acá y me dirijo hacia mi hogar, hacia mi casa, allí está el Señor. Si me dirijo hacia mi trabajo, allí está el Señor. Si voy rumbo en el transcurso del camino, el Señor está allí, su omnipresencia. Pero la presencia del Señor, como la citan ciertas citas bíblicas, porque cuando se habla de la presencia de Dios, se está hablando ya de la manifestación de Dios, de la revelación de Dios. Porque cuando hay manifestación, hay revelación. ¿Amén o no amén? Entonces Dios se manifiesta a quien Él quiere. Y esa manifestación que hace nuestro Dios trae revelación. Entonces vamos a entender quién es Dios. Por eso muchos no entienden quién es Dios. Muchos oyen hablar de Dios, muchos oyen hablar de Jesús. Es más, Jesús, en todo el mundo se habla de Jesús, de su sacrificio hace 2000 años, pero no tienen la revelación ni la manifestación de su presencia en sus vidas. Una cosa es oír hablar de Jesús, oír hablar del plan de salvación, del sacrificio de Jesús. Pero otra cosa es oírle a Él. Por eso la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz. Manifestación, revelación, y me siguen. Entonces, no a todo mundo Dios se le va a manifestar. Todo el mundo conoce de Dios, sabe de un Dios, pero no a todo el mundo se le ha manifestado. Usted y yo tenemos el privilegio, la bendición de que Él se ha manifestado a nuestras vidas y se nos ha revelado a nuestras vidas. Por eso estamos aquí. Amén. Por gracia y misericordia de Dios. Ahora, cuando vemos los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nos comparan a tierra. Allí en la parábola del sembrador, hablando del Padre, de la semilla, del Hijo, y hablando de la tierra, usted y yo somos tierra. Amén o no amén. Usted y yo somos tierra, inclusive somos 30% tierra y 70% agua. Eso dice la ciencia. Pero entonces mire nuestra condición antes de que el Señor se manifestara y se revelara a nuestras vidas. Y así es la condición de todo aquel al cual Dios no se le ha revelado, no se le ha manifestado. Esa es la condición de todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Génesis capítulo 1, verso 1, verso 2. Reina Valera 1960, la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros, tierra, cuerpo y agua.
Amén. Pero mire la condición de este ser humano: desorden, vacío y tinieblas. Y cuando se habla de tinieblas, se habla de oscuridad, se habla de muerte, se habla de miseria. Cuando se habla de vacío, se habla de ruina. Cuando se habla de desorden, se habla de caos, de vanidad. Así es todo ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Vanidad. ¿Qué terminó diciendo el rey Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, todo es vacío. Nada ni nadie puede llenar el corazón del ser humano si no es Dios. O sea, lo material nunca va a poder saciar al ser humano, nunca va a poder llenar ese vacío que hay en el ser humano. Estaba vacío, en tinieblas, en oscuridad. Así es todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Habla de muerte, están muertos. Están muertos. Si habla de desorden, gloria a Dios, gloria al Rey. Gloria a Dios, gloria al Rey. Gloria a Dios, gloria al Rey. Gloria a nuestro Rey, amén. ¿En qué íbamos? En desorden, caos. O sea, no hay un orden. Al no haber un orden, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Primero Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el orden. Si no hay ese orden, entonces dice que ahí es un caos en el corazón de esa persona. ¿Amén o no amén? Entonces eso vino Cristo. A eso se nos manifestó Cristo. Para eso se nos reveló el Señor. ¿Para qué? Para quitar esto: el desorden, el vacío y las tinieblas. ¿Qué le dicen a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis? La tratan de miserable. Gloria al Rey. Iglesia. Iglesia. Es una iglesia, la Odisea, pero estaba en desorden, vacía y en tinieblas. O sea, habían permitido que el mundo entrara a ellas. Cuando el mundo entra a una iglesia, entra tinieblas, desorden, caos. No está en el orden de Dios. Gloria al Rey. La Biblia dice en Génesis: y sea la luz primigenia, Cristo Jesús, alumbrándonos a nosotros, alumbrando la oscuridad que había en nosotros. Pero dice la palabra que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decirte que el Espíritu Santo estaba haciendo ya una obra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo estaba preparando el terreno, digámoslo de esta manera, para que Cristo se nos manifestara y se nos revelara. Eso hizo el Señor con cada uno de nosotros, revelarse. Entonces la presencia del Señor trae un orden. La presencia del Señor trae luz. Amén. La presencia del Señor trae llenura. Eso hace la presencia de Dios. Y no todos tienen esto. No todos tienen esto. O sea, usted y yo tenemos que entender el privilegio, la bendición que usted y yo tenemos. Allí se manifestó la presencia de Dios en este juicio, porque la tierra había pasado por juicio. Usted y yo estábamos bajo juicio. O sea, usted y yo estábamos sentenciados a morir, a una muerte eterna. Pero Él se manifiesta y quita esto de nuestras vidas. ¿Amén o no amén? Entonces allí se manifestó la presencia. Y cuando vemos la presencia del Señor, cómo Dios se manifiesta o cómo su presencia se empieza a manifestar a lo largo de los años, vamos al Antiguo Testamento y vemos un lugar, un santuario que Él mandó a construir a Moisés. ¿Para qué? Para Él habitar
en medio de ellos, para que su presencia se manifestara allí. ¿Y ese santuario cuál es? El tabernáculo. El tabernáculo de Moisés. Un diseño dado por Dios. 7 veces le dijo Dios a Moisés: lo harás de acuerdo al diseño, lo harás de acuerdo a como te estoy indicando. No me le vas a agregar nada, no me le vas a quitar nada. 7 es número perfecto. O sea, este santuario era perfecto. ¿Por qué? Porque fue diseñado por el perfecto, por Dios. Amén o no amén. Entonces allí Dios, la presencia de Dios se manifestaba. Pero en el mueble más propiamente, donde se manifestaba la presencia del Señor, era en el arca de la alianza. Pero no se podía llegar hasta el arca de la alianza para la manifestación de su presencia si no se pasaba por el otro mobiliario. O sea, era necesario pasar por el altar del holocausto, era necesario pasar por el lavacro, por el candelero, por la mesa con los panes, por el altar del incienso, para poder llegar a su presencia. No se puede llegar a la presencia de Dios si no se pasa por cada uno de estos mobiliarios. Allí se le manifestaba Dios. ¿A quién? A Moisés. Y le hablaba. Dice que en medio del propiciatorio, en Éxodo capítulo 25, verso 8 y hasta el verso 22, allí está la descripción, la narración. Y en Levítico también está, Levítico capítulo 16. Allí lo enseña la palabra de cómo Moisés recibe la instrucción. ¿Para qué? Para que Moisés se presentara allí y le hablara, y le transmitiera, y le manifestara todo lo que él quería hacer, todo lo que Dios quería hacer. Porque es que cuando se habla de manifestación, mire, es que la manifestación de Dios, la manifestación de la presencia de Dios es única. Es única. ¿Por qué? Porque trae libertad. Que Él se manifieste, que Él se revele, Él está trayendo libertad. ¿Por qué? Porque una de las acepciones de la palabra tinieblas es ignorancia. Entonces, cuando Él se manifiesta, cuando Él se revela, lo que hace Él es traer conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de la verdad. Es de la única manera, Él manifestándose, Él revelándose. Y manifestación significa citar a juicio, fijar un acuerdo, convenir, señalar, comprometerse a matrimonio, nombramiento, congregar. ¿Se está dando cuenta de lo que acontece cuando nuestro Dios se nos manifiesta? Cuando su presencia se manifiesta y se nos revela. Habla de un contrato matrimonial. Y eso aconteció con Israel en el monte Sinaí. O sea que habla de pacto. Hay un pacto. Se genera un pacto cuando Dios se nos manifiesta. Amén o no amén. El arca de la alianza, o el arca del Señor, o el arca del pacto, o el arca del testimonio, allí. En el propiciatorio. ¿Cuál es el propiciatorio? El propiciatorio es la tapa que va encima del arca, del cajón. Ese es el propiciatorio. Pero mire que hay 2 querubines. ¿Y qué aconteció en el huerto? En el huerto Adán y Eva fueron echados, sacados de la presencia del Señor. ¿Y qué colocó el Señor allí? Amén estos días, así es, Señor, sí. Ellos fueron sacados de la presencia en el huerto. Es que esta arca es figura o habla del trono de Dios. Porque allí
Él estando en su trono en el cielo, Él descendía y se manifestaba allí. Este era el trono de Dios. Esto lo había convertido Dios como su trono. Querubines, hablando de la presencia, de guardar la presencia de Dios. Pero habla de 2 varas. Y esas 2 varas la cargaban. La función de esas 2 varas era que los coatitas, levitas, cargaran esa arca en sus hombros. Y esas 2 varas hablan de ¿qué? De paz y santidad. Pero que los levitas cargaran en sus hombros el arca, la presencia de Dios, eso quiere decir de que es responsabilidad de cada uno de nosotros permanecer en la presencia de Dios, que la presencia de Dios permanezca en nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. El sumo sacerdote solo podía acceder al lugar santísimo una vez al año, en la expiación, que era el sacrificio por el perdón de los pecados. Una vez. Usted y yo podemos todos los días llegar a la presencia de Dios, llegar hasta su presencia y disfrutar y deleitarnos en su presencia. La Biblia deja ver de que esa arca del pacto en el peregrinaje por los desiertos cuando llegan para conquistar a Canaán, llegan hasta Silo, una ciudad de cananea. Allí queda el arca, pero el arca es mandada a traer para pelear batallas. Y el arca la toman los filisteos. O sea, la presencia de Dios la tomaron, la quitaron. Se la quitaron a Israel, los filisteos. Ellos tuvieron la presencia de Dios. ¿Y qué pasó con la presencia de Dios en ellos? Estragos, problemas. ¿Cómo está el mundo? Mire, usted y yo tenemos problemas, tenemos dificultades, pero una cosa es tener problemas sin Cristo y otra cosa es tener problemas, dificultades con Cristo. ¿Amén o no amén? Hay juicio en esta tierra está siendo tratada y esta tierra está pasando por juicio. ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Porque no se les ha revelado el Señor, porque no quieren oír la voz del Señor. Hay juicio. Ese juicio que estaba sobre cada uno de nosotros fue quitado. Los filisteos tuvieron, les hizo tanto estragos la presencia del Señor a ellos que la tuvieron que devolver, la entregaron. Y esa arca de la alianza o esa arca del pacto pasó por diferentes manos y por diferentes lugares. La tuvieron los filisteos, la tuvo Abinadab, la tuvo Obed-Edom, la tuvo David, estuvo en el santuario o en el templo que construyó Salomón. Y allí en cada lugar o en cada persona la presencia, el arca hacía algo, acontecía algo. Porque eso tiene que pasar con la presencia del Señor. Si usted y yo tenemos la presencia de Dios, algo tiene que acontecer, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Usted y yo no podemos ser iguales. Una cosa es estar sin la presencia y otra cosa es estar con la presencia y en la presencia del Señor. ¿Amén o no amén? Miremos lo que dice primero el libro de Samuel capítulo 7 verso 1 y verso 2, nueva traducción viviente. Entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab que estaba en las laderas y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. O sea, Dios no se les estaba manifestando. En el Antiguo Testamento Dios descendía, se manifestaba y ascendía. Pero mira el tiempo que permaneció el arca en la casa de este hombre. Y este hombre era un levita.
Este hombre era un sacerdote y no aconteció nada. La Biblia no deja ver que no aconteció absolutamente nada en esa casa. Es más, dice que Abinadab, se la entregaron a Abinadab. ¿Y delegó a quién? A un hijo. Delegó a un hijo, a Eleazar. El encargado era él. O sea, él no le dio importancia al arca. No le dio importancia a la presencia del Señor. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. De no darle importancia a la presencia del Señor. No aconteció nada. Por eso hay cristianos que pasan los años y los mismos. Los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no acontece nada? Porque es que estamos hablando del poder de Dios. Y no acontece nada. Envejecen en el Evangelio. Las mismas áreas, las mismas mañas. Amén o no amén. No le dio importancia al arca. Era la presencia de Dios. Con sus 2 varas. O sea, no se responsabilizó. No buscó la paz. No buscó la santidad, porque esas 2 varas hablan de eso. Usted y yo tenemos que procurar, si usted y yo tenemos la presencia del Señor, tenemos que procurar que buscar la paz y buscar la santidad. Este hombre no procuró nada con el arca, con la presencia. Hubiera sido muy bendecido, donde le hubiera dado la importancia que tenía que haberle dado, pero no se la dio. No se la dio, como si se la dio este hombre. Obed-Edom, segunda de Samuel capítulo 6 verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué diferencia? Pero ¿sabe qué enseña la palabra? ¿Qué enseña la Biblia? Que cuando el arca le fue entregada a Obed-Edom, él la recibió con temor, la recibió con reverencia. Obed-Edom, y en 3 meses, 20 años en la casa de Abinadab. Oiga, y lo tremendo es que Abinadab significa padre generoso. Y usted y yo tenemos un padre generoso. O sea que tenemos una promesa. Porque la Biblia dice de que los planes de Él son planes de bendición. Y esa bendición es prosperidad. En lo literal y en lo espiritual. Pero este no creyó en las promesas que traía o que trae la presencia de Dios. Cuando usted y yo tenemos la presencia de Dios, todas esas promesas, dicen los que saben que son más de 34,000 promesas. Usted y yo tenemos derecho a todas esas promesas y se van a hacer rema en nuestras vidas. Pero si esa presencia del Señor que fue depositada en cada uno de nosotros, la recibimos, la ministramos con reverencia, con temor. Obed-Edom significa adorador. Obed-Edom significa siervo. ¿Quiénes son prosperados? Los adoradores, los siervos. Y usted y yo vemos que a lo largo de la Escritura hay tremendas promesas para aquellos que son servidores, para aquellos que son siervos de Dios. Tremendas promesas. Ejemplo, ningún arma forjada prosperará contra ti. Esa es una promesa para siervos. Es una promesa para servidores. Ahora, si esa arma forjada no prospera contra ti, no va a prosperar contra tu casa. Porque es una promesa. ¿Amén o no amén? Obed-Edom entendió lo que era tener la presencia del Señor. Edom significa rojo. ¿Y quién es el hombre rojo?
¿Sabe de qué habla allí? De pacto, pero pacto de sangre. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Dice que es Geteo, y Geteo es de Gad, con T, no con D, no de las tribus israelitas, sino Gad. Filisteo, era filisteo, era un filisteo, pero se convirtió ¿a qué? Al Dios de Israel. ¿Cuántos convertidos sabemos acá? Este hombre, oiga, y lo nombran levita, lo nombran sacerdote, o sea, era un gentil. Entonces ahí está, Abinadab, israelita, ¿sí? Obed-edom, gentil, de dos pueblos hizo uno, pero Israel no entendió la presencia, la manifestación de la presencia de Dios. Usted y yo sí lo entendimos. Y por eso hemos visto milagros, por eso hemos visto provisión, por eso hemos sido bendecidos, por eso hemos sido sostenidos, sustentados hasta el día de hoy. Él nos ha bendecido. Él es bueno. Él es bueno. Filisteo, y creyó y confió en el Dios de Israel. ¿Sabe qué creo yo? A él le contaron todo lo que aconteció en el Éxodo y creyó. O sea que creyó sin ver. Bienaventurados los que creen sin ver. Ese hombre fue un bienaventurado, fue un convertido. Él seguía a Dagón. El dios de los filisteos era Dagón, un dios pagano, un demonio. Y este hombre se convirtió. Usted y yo, ¿sabe qué hacíamos usted y yo en el mundo antes de Cristo? Servir a demonios. Eso hacíamos. Y nos creíamos libres. Si yo éramos esclavos. Tuvo el arca de la alianza, el arca del pacto. Ese hombre entendió el pacto. Ese hombre entendió lo que es tener la presencia de Dios en la casa. Y la aprovechó. Aprovechemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son peligrosos. Es más, este tiempo está tan peligroso aún para pecar, porque nos podemos quedar en el pecado. Porque es que si la Biblia habla de tiempos peligrosos, no solo habla de la violencia que está aconteciendo. Este tiempo es peligrosísimo para pecar. Peligrosísimo. ¿Sabe por qué? Vea, la manifestación de Cristo es inminente. Las señales están dadas. El tiempo es final. Se manifiesta Cristo, nos encuentra en pecado. ¿Y qué? ¿Qué vamos a perder? ¿Usted está entendiendo? ¿O me estoy dando a entender? Porque yo sí entiendo que voy a perder. Si el Señor se manifiesta para el arrebatamiento y yo estoy pecando, me quedo. No gano ese galardón, esa recompensa. Porque es que la mayor recompensa, el mayor galardón, no es lo material, no es el dinero, no es un empleo o un estatus alto. Eso no. Es irnos con Él. Ese es el mayor galardón. Irnos con el Señor. Y hay una promesa. Si somos arrebatados, si somos transformados, yo me imagino ese momento. Usted se imagina no verle cara a cara. Usted no medita en eso y no piensa en eso, saca ratos para eso. Yo pienso en eso. ¿Cómo será ver al Señor cara a cara? Si es que estamos hablando del creador de todo. Ver cara a cara al creador. Eso de ser, vea, eso de ser, no, yo digo que eso es ser de locos, no estar delante de su presencia y verlo en su esplendor.
a aquel que usted y yo conocimos. Usted y yo ya le conocemos a Él, desde antes que el mundo fuera fundado. Ya usted y yo lo conocíamos. Es volverle a ver, solo que sufrimos una amnesia y no sabemos cómo es Él. Pero verle a Él, volver a verle a Él, es que se está hablando de volverle a ver a Él, volver a estar en su presencia, a su lado. Y así estamos usted y yo y lo perdimos, eso lo perdimos, esa bendición, ese privilegio de estar en la presencia de Él. Si yo lo perdimos, por eso caímos y por eso tenemos la oportunidad de redención, de ser redimidos y somos redimidos. Mire David lo que hace el rey David. Y el rey David es rey y sacerdote. David es rey y sacerdote. David entró hasta el lugar santo y comió los panes de la proposición. Y David tuvo el arca, o sea que David ministraba el arca. David era un adorador, un alabador. Mire lo que pasó con el rey David. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 12. Reina Valera 1960. David trae el arca a Jerusalén. Mientras estuvo el arca donde Abinadab, David se dio por desentendido. David se dio por desentendido. Mire, ¿sabe qué significa esto? Que los de afuera tienen o deberían de estar anhelando lo que usted y yo tenemos. ¿Qué tenemos usted y yo? Su presencia. Su presencia. Mientras estuvo donde Abinadab, no pasó nada. Ni el rey David se dio por entendido del arca. El rey David sabía que el arca estaba allá. Es que el rey David fue por el arca allá. Pero vio lo que aconteció con Obed-Edom. Y mire lo que mismo quiso David. Reina Valera 1960. David trae el arca a Jerusalén. Esta parte o esta narración está también en Primera de Crónicas capítulo 15, verso 1, del verso 1 al 16 y en el capítulo 6. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa. Mire, ¿cuál fue la causa? Es que la palabra es muy específica, muy clara. La causa por la cual Obed-Edom fue bendecido era porque tenía la presencia. Y lo que generó que Obed-Edom fuera prosperado, fuera bendecido, era que él la recibió y él la ministraba con temor y con reverencia. La presencia de Dios está aquí. Él mora acá. Este es su santuario. Estamos con temor y estamos con reverencia delante del Señor. El Señor está aquí en estos momentos. Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David no fue bobito. David, ¿que cómo? De esta manera se está manifestando, porque es que allí había un tiempo en el cual no se estaba manifestando la presencia del Señor. Pero llegó a la casa de Obed-Edom y se manifestó la presencia del Señor. Y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿A dónde? A Jerusalén. Él vio la bendición, lo que trae tener la presencia de Dios. Es más, hay un salmo donde David dice: no apartes de mí, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero ¿sabe a qué se refiere ahí al original? No apagues mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendía, pero el Espíritu Santo no permanecía. Él descendía, hacía lo que tenía que hacer y ascendía. Él llegaba y habilitaba, ungía, nombraba. David estaba preocupado de que su espíritu humano se apagara, entrara en tinieblas, en vacío, en desorden. ¿A causa de qué? De su pecado. A causa de su pecado.
Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 2, verso 30. Biblia de las Américas. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos de esto, lejos esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Obed-Edom honró la presencia del Señor. Pero mire lo que habla Dios a través del profeta Samuel. Esto hace aproximadamente 3.500 años, un poco menos. Pero dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Honremos la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos tenidos en poco. Para eso, para que el Señor cada vez se manifieste más en nuestras vidas. Si usted y yo honramos al Señor, el Señor se va a seguir manifestando en nuestras vidas. Ahora la Biblia dice de que hemos de honrarle ¿con qué? Con nuestros bienes, pero también hay que honrarle con nuestras vidas. O sea, Él honra al que le honra a Él. Con nuestros bienes, ofrendas y diezmos. Con nuestras vidas, buscando una vida de santidad. Allí estamos honrando al Señor. Esa es la manera de honrar a Dios. Esa es la manera de honrar al Señor. ¿Amén o no amén? Con nuestras vidas, con nuestros bienes. Pero mire la presencia del Señor. Ya el arca ya pasa a un segundo plano, que el arca desaparece. O sea, ya la manifestación de Dios no se da, la presencia de Dios no se da. Y recordemos que el Señor guardó silencio, inclusive un tiempo de silencio entre Malaquías y Mateo. Allí no se manifestaba, no hablaba el Señor. Pero llega la presencia de Dios y se manifiesta. Se encarna. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. En Él. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Biblia de las Américas. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Mire esta versión, Nueva Traducción Viviente. Colosenses capítulo 2, verso 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Quiere decir de que la presencia de Dios se hizo visible. Por eso dice la palabra, dice la Biblia, de que Él es la imagen visible del Dios invisible. O sea, Él se manifestó, la presencia de Dios se manifestó en carne, sangre y huesos. Humano. De un arca pasó a un cuerpo humano. Mire la necesidad de Dios, la misericordia de Dios, de estar transmitiendo, de estar hablando, de estar manifestándose, aún sin merecerlo. Pero era el tiempo señalado para que Él se manifestara. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14 dice que el Verbo tabernaculizó. Que el Verbo tabernaculizó. Pero allí hay una palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, y es la palabra deidad. Una cosa es deidad y otra cosa es divinidad. Divinidad o divino aparece cantidad de veces en el Nuevo Testamento, pero esta palabra deidad aparece una sola vez. Y mire lo que significa. Es la G4985, somáticos. Corporalmente, corporalmente.
corporal. Pero miren la parte de abajo lo que dice. Se refiere a la encarnación completa del pleroma, plenitud de Dios. Ahora fui a estudiar esa palabra pleroma. Pleroma y significa plenitud, totalidad, perfección, lleno, completo. ¿Se están? O sea, ¿me estoy dando a entender o están oyendo, escuchando qué significa la palabra deidad? O sea, ¿quién era Jesucristo? O sea, que en Él estaba la divinidad completamente. Completamente. Él era 100% Dios, 100% humano. Y si hablamos de la divinidad, ¿qué es lo divino? Estamos hablando de que en Él se manifestó el Padre, porque Él lo dijo. Yo y el Padre, una sola sustancia somos. Pero Él también dijo, yo voy a ascender, pero va a descender el Paracleto, mi otro yo. O sea, en Cristo Jesús, así como en el arca del pacto se manifestaba la Trinidad o Triunidad, en Cristo Jesús se manifestaba la Trinidad o Triunidad. Hay 3 tiempos y el papá nos enseñó el miércoles. El tiempo del Padre, tiempo del Hijo y tiempo del Espíritu Santo. Tiempo del Padre de Génesis hasta Malaquías. El tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero viene la dispensación, el tiempo del Espíritu Santo, desde Hechos hasta Apocalipsis. Pero en la dispensación del Padre se manifestaba la Triunidad. En la dispensación del Hijo se manifestaba la Triunidad. Y ahora en este tiempo se manifiesta la Triunidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? En Cristo Jesús estaba la deidad, la plenitud divina. ¿Amén o no amén? Dios es bueno. Somáticos, corporalmente, corporal, un ser humano, pero perfecto. Perfecto, porque Jesús no cayó, Él descendió. Jesús era perfecto en su humanidad y en su divinidad. Y Él es perfecto. ¿Cuánto lo creemos? Cristo Jesús es perfecto. Cristo Jesús, en Él no hay tinieblas, en Él no hay pecado. Eso lo hace a Él perfecto. Hablaba de desorden, de tinieblas, de vacío. En Cristo Jesús no había ninguna tiniebla. Él era luz pura. No estaba vacío, estaba lleno del Padre, del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? No estaba vacío y no estaba en tinieblas. Él es el conocimiento. O sea, en Cristo Jesús no había ignorancia. Él es la palabra. Él es el pleno conocimiento. Y no hay desorden. En Cristo Jesús no había desorden. Cristo Jesús era un hombre ordenado. Cristo Jesús, perfecto. Perfecto. Por eso fue enviado. Por eso Él, siendo Dios, tomó forma de hombre. Tomó forma de hombre. Ahora, la presencia de Dios, la manifestación de Dios, la revelación de Dios, ¿en dónde está en este tiempo? O de hace 2000 años para acá. Mire lo que le expresa Cristo Jesús a Pedro. Reina Valera actualizada, Mateo capítulo 16, verso 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, del arca del pacto, del arca de la alianza, la presencia de Dios se manifestó en un cuerpo humano. Pero ahora la presencia de Dios pasó a una entidad femenina, una entidad espiritual llamada ¿qué? Iglesia. Usted y yo tenemos la presencia de Dios.
Es que iglesia, la iglesia no es este local. Iglesia no es este local. Usted y yo somos la iglesia. Este es un lugar consagrado para el Señor. Pero la iglesia, que es eclesía, que significa salir, o que significa llamado. Usted y yo fuimos llamados. Usted y yo fuimos sacados. ¿De dónde? Del mundo, para formar parte de su iglesia. Entonces allí se está manifestando en su iglesia la presencia de Dios. ¿Y dónde vemos esto? Libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia. La iglesia nació en la cruz. Allí fue dada a luz la iglesia. Cuando este soldado traspasó el costado de Cristo Jesús, su corazón, dice la Biblia que salió sangre y agua. Cuando una mujer da a luz, agua y sangre. O sea, Cristo Jesús dio a luz a su amada, a su iglesia. Y en Hechos capítulo 2 viene y de su iglesia, ¿qué hace? Hace su tabernáculo, hace su arca, hace su trono. O sea, el trono de Dios aquí en la tierra es su iglesia. Su iglesia. Y usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Él dice, mi iglesia. Él no dice la iglesia. Él dice mi iglesia. Hay una sola iglesia. O sea, hay una sola iglesia, una sola eclesía en el mundo que tiene la presencia, la manifestación y la revelación de Dios. Ninguna otra iglesia. Había un arca nomás. ¿Cuántas arcas habían? Un arca. Una sola vez se encarnó Dios. Entonces hay una sola iglesia. Pueden haber más de 6,000 credos, iglesias, pero la iglesia del Señor Jesucristo es una sola. Terminemos con esto, familia. Denme en 3 minutitos. Resulta que en el arca de la alianza o en el arca del pacto o el arca del testimonio, allí habían estas 3 cosas: las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, dentro del arca de la alianza, dentro del arca de la alianza, del arca del pacto. Quiere decir de que estas cosas Cristo las tenía. Cristo tenía la ley, Cristo era el maná. Y si hay alguien que dio fruto al 100%, fue nuestro Señor Jesucristo. O sea que estas 3 cosas tienen que estar en el arca de hoy en día: tabla de la ley, el maná y la vara de Aarón. Y cuando se habla de la tabla de la ley, o la ley, que es el mandamiento, porque allí se habla de los 10 mandamientos, es ley. Y cuando se habla de ley, se habla de instrucción, se habla de enseñanza. Y cuando se habla de maná, él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Sabe de qué habla maná? De provisión. Eso habla, provisión espiritual y provisión natural, literal. Y la vara de Aarón, fruto. Hay que dar fruto. Pero la vara también habla de autoridad. Quiere decir de que Él tiene que ejercer autoridad en nosotros. Pero Él nos delega y nos da autoridad para que usted y yo también ejerzamos y apliquemos autoridad. Primeramente sobre nuestras vidas. Porque allí habla de dominio propio, de saber manejar, de controlar mis emociones, mis deseos. Y sabe de qué habla vara también, de pastoreo. Él es nuestro pastor. Si hay alguien que pastorea a la iglesia, es Él. El Padre pastorea a la iglesia, el Señor Jesús pastorea a la iglesia y el Espíritu Santo pastorea a la iglesia. Ahora, en el arca de la alianza, cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, él tomaba la sangre de ese cordero sacrificado y la derramaba sobre el propiciatorio.
entre los dos querubines, pero allí estaba la ley. La ley y la gracia. La ley nos condena, la ley nos muestra el pecado. Eso hace la ley. Era necesaria la ley, porque inclusive el libro de Gálatas o carta a los Gálatas dice que la ley nos lleva a Cristo. Entonces allí está la ley y está la gracia. No podemos tener solo la gracia, tenemos que vivir la ley, practicar la ley. O ese no robarás, o ese no matarás, o ese no codiciarás. La ley muestra el pecado, señala el pecado, y ese está en nosotros. La ley estaba en tablas. Ahora, ¿en dónde está escrita la ley? En nuestro corazón. Pero fuimos rociados con la sangre del Cordero. La ley y la gracia, la ley y la gracia. La ley nos va a mantener diciendo: hey, eso es pecado. Hey, estás pecando. Mira que la ley dice esto. Señor, perdóname. La gracia, la sangre de Cristo. Por eso esa arca era rociada con la sangre. Amén o no amén. Somos el arca. Somos esa entidad espiritual donde está depositada la presencia de Dios. Familia, valoremos la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Cuidemos la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Oramos, familia. Dios les bendiga. Padre, eres bueno. Que tu presencia, Señor, nos inunde, Señor. Que así como en ese aposento alto, Señor, cada uno de ellos fue lleno, Señor, de tu presencia, Señor. Que seamos llenos de tu presencia, Señor. Que no haya tinieblas en nosotros, que no haya desorden en nosotros, que no haya vacío en nosotros, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, que tu presencia nos guíe a puerto seguro, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Yo cantaré a ti, Señor. Yo cantaré a ti, Señor. Danzaré con todo mi ser. Danzaré con todo mi Mis ser. labios te glorificarán. Labios te glorificarán. Pues tu presencia está aquí. Yo cantaré a ti, Señor. Yo cantaré a ti, Señor. Danzaré con todo mi ser. Danzaré con todo mi Mis ser. labios te glorificarán. Labios te glorificarán. Pues tu presencia está aquí. Es tu presencia, Que me hace cantar. es tu presencia, Que me hace danzar. es tu presencia, que llena mi boca de risa, que llena mi ser de alegría. Lo más anhelado en mi vida es tu presencia, Señor, es tu presencia, Que me hace cantar. es tu presencia, Que me hace danzar. es tu presencia, que llena mi boca de risa, que llena mi ser de alegría. Lo más anhelado en mi vida es tu presencia, Señor, es tu presencia, Señor, es tu presencia, Señor.